Un proyecto es exitoso cuando el éxito se comparte, cuando un equipo acompaña desde la cercanía y la solidez, generando la confianza necesaria para alcanzar metas en común. Willy Lafourcade está presente en la base de cada negocio, acompañando los primeros pasos y respaldando la trayectoria de cada cliente, siempre en búsqueda de mejorar la experiencia e intercambiando valor de forma personalizada. Hace 15 años que el cliente y nosotros somos un mismo equipo. Desde entonces perseguimos los mismos valores que nos caracterizan: actualización, seguridad, cercanía y confianza. No solo somos la mano que se tiende para levantarte, también somos el paracaídas que te da la seguridad para saltar. Crecemos en conjunto, acompañando proyectos locales e internacionales, brindando un asesoramiento contable, tributario y notarial a medida de las necesidades de cada cliente. Ya son 15 años caminando juntos en el mismo sendero. Sigamos avanzando. Federico Willy Lafourcade, lo recibimos con mucho gusto esta mañana para compartir unos cuantos minutos. Fue un buen día, Fede, ¿cómo te va? Buen día, Fernando, María Belén, un gusto bien? estar aquí con ustedes. Yo ya adelanté cuando arrancamos el programa y lo presenté de esta forma. Vos me dirás si está bien o no. Las inspecciones son inevitables, BPS, DGI, van a caer. Son inevitables. En algún momento van a caer, es aleatoria, no sé de qué dependen las inspecciones, pero te puede caer o no te puede caer, pero te puede caer. Y normalmente uno enfrenta, cuando no tiene las cosas muy claras, se enfrenta a la inspección muy nervioso. Porque ¿qué me encontrarán y qué habrá? Y nada. La forma de no estar nervioso es tener todo bajo control antes que llegue la inspección. Es inevitable no sentir un poco de incertidumbre, al menos, en todo proceso, incluso en gente que tiene mucha experiencia y ya varias instancias de este tipo. Un poco de incertidumbre y con todo lo que ello genera es inevitable. Puede ser mayor, menor, dependiendo de cómo uno sienta que está frente a los temas fiscales. Es importante, tú decías recién, cómo se genera una inspección, ¿no? Es una buena forma de comenzar a abordar el tema y sin antes comentarles que una inspección, como tú decías, genera ese nerviosismo, son procesos largos. Tenemos que pensar que como mínimo es un proceso que demora un año, como mínimo. Eso implica costos, implica tiempo que uno deja de destinar a determinados temas del día a día para destinarlo a temas de la inspección. Y en lo posible hay que tratar de evitarlos y en caso de enfrentarse a esa instancia, enfrentarla de la mejor manera posible. Aclarando que enfrentándola con un perfil de colaboración y de buen relacionamiento con el fisco, que en definitiva, como nosotros siempre decimos, termina siendo una interacción entre personas. Personas que desempeñan un rol, que trabajan en la administración fiscal, y personas que trabajan en un estudio o en una empresa que interactuarán con el fisco presentando la información que es necesaria. Tú decías hoy, Fernando, cómo se genera un proceso inspectivo. Uruguay, a diferencia de otros países del mundo, no comunica los planes de inspección. Hay países que al comenzar el año notifican los planes de inspección, qué perfiles de riesgo se atenderán, y los contribuyentes ya saben que ese tipo de empresas van a ser inspeccionadas. Eso no sucede en Uruguay. A ciencia cierta no se sabe qué empresas van a ser inspeccionadas. Recientemente venimos de un proceso de inspecciones de BPS para el sector transporte profesional de cargas. Y bueno, y con el diario del lunes sabemos que el proceso fue específico para el sector, pero a priori no está anunciado que eso va a ser así. Es sorpresivo. Exacto. Rara vez la administración nuestra en nuestro país comunica procedimientos inspectivos y cuando lo hace para empresas de temporadas ubicadas en el este y muy poca cosa más. ¿Cuándo comienza la inspección? Formalmente podemos establecer una fecha, pero la inspección está ocurriendo permanentemente. Permanentemente el contribuyente está siendo inspeccionado. ¿Por qué? Y bueno, porque hoy la administración, el DGI, por citar uno de los organismos de fiscalización, cuando desembarca en una empresa, ya la inspección ocurrió, ya el análisis y la foto del contribuyente ya la tiene de alguna manera. ¿Qué es lo que respalda esto? Es que en casi su totalidad las inspecciones terminan con una reliquidación tributaria. Un 90 y pico % de los procesos inspectivos terminan con una redeterminación. O sea, el contribuyente tiene que pagar algo más.
¿Y por qué? No porque la administración sea mala y que cuando llega algo tiene que encontrar, ese famoso mito. Ah. Es que cuando llega es porque ya hizo un análisis previo y ve comportamientos atípicos y por eso desembarca en un contribuyente. Entonces decíamos, un proceso que se da permanentemente, hay quienes usan el término del gran hermano porque todo lo ve, y la realidad es que hoy no lo ve todo, pero cada vez ve más. Y la tendencia es a que vea todo en algún momento. ¿Por qué? Por las herramientas, por las facultades que hoy tiene la administración. Y este es un punto interesante para uno abordar lo que van a ser las recomendaciones que al final nos gustaría darles, que es, che, ¿cómo nos preparamos para esto? Exactamente. El cómo me preparo comienza con una instancia que es haciendo el ejercicio de analizar cómo me ven los demás. En este caso, cómo me ve la administración fiscal, cómo me ve, cómo me analiza. Para eso tenemos que entender y comprender al detalle dentro de lo que podamos, porque hay mucha información que la administración no la comunica, es qué herramientas tiene. Las herramientas que hoy tiene la administración son, vale aclarar algo, en Uruguay, en su gran mayoría, el contribuyente autoliquida sus impuestos. No es la administración que le liquida los impuestos y le notifica lo que tiene que pagar. Eso solo ocurre en los casos de IRPF dependientes, en algunos casos donde el contribuyente valida su declaración jurada, pero en la mayoría de los casos el contribuyente determina sus propios impuestos. Tenemos que pensar que hay 200.000 empresas y 1.800.000 personas físicas contribuyentes. Entonces, cuando la administración desembarca en una empresa y determina los impuestos, normalmente puede ir entre 3 y 5 años para atrás en el proceso de revisión. Entonces, una empresa que hoy es inspeccionada y se determina un adeudo de hace 3 años, el monto a pagar es aproximadamente el doble por las multas y los recargos. Ese es un elemento bien objetivo por el cual estas recomendaciones que vamos a hacer ahora son convenientes de instrumentar, para evitar no solo lo que decíamos recién, de esas distracciones a lo que es el día a día de la empresa, sino para evitar el pago de multas y recargos grandes, muy grandes, por haber pasado mucho tiempo desde que se originó la deuda. Entonces, cuando decíamos recién, ¿cómo me preparo? Primero analizo qué herramientas tiene la administración. Es muy importante un ejercicio que tiene que ver con aislar a las personas físicas propietarias del emprendimiento de la propia sociedad. ¿Por qué? Porque la administración conoce determinado comportamiento de las personas que tiene que ver con gastos de tarjetas de crédito, determinadas compras de bienes como pueden ser autos e inmuebles, por lo que ahí la herramienta es la Ley de Inclusión Financiera que establece que determinados tipos de compras por determinados montos tienen que ser por medios de pagos electrónicos, lo que tiene que ver con el pago de clubes deportivos y los colegios de los hijos. Hay un set de gastos que la administración conoce. Entonces el primer análisis es, estos individuos que estamos analizando aislados de las personas jurídicas en las cuales están comprendidos, ¿tienen un nivel de ingresos declarados acorde a los gastos que tienen? Ese es un primer ejercicio. Porque eso de qué puede ser un indicio de que pertenecen a determinadas estructuras que tienen subdeclaración de la ganancia que obtiene la compañía. Entonces esa subdeclaración de ganancias no le permitiría afrontar a esas personas un nivel de gastos como los que la administración ve que tiene. Un ejemplo, una sociedad que tiene 1 millón de pesos anuales de ganancia y la persona, el individuo que declara ser el propietario, tiene un nivel de gastos de 10 millones de pesos y no tiene otro emprendimiento ni otro justificativo de ingresos para financiar esos gastos que la administración ve, dijimos, inmuebles, vehículos, colegios, clubes, tarjetas de crédito, entre algunos. Claramente hay un factor de riesgo. Claramente ese individuo que tiene que hacer este análisis, que lo hace como la cuenta del almacenero, tiene un riesgo fiscal y debe rever las sociedades en las cuales participa porque la declaración que está teniendo de ganancias no es acorde al nivel de gastos que él tiene. Por supuesto que en la práctica las respuestas para responder esto están a la orden del día. Herencia, me la prestaron, tomé un préstamo, me la regaló un amigo, me la regaló un pariente. Pero no hay que abusar ni subestimar la capacidad del que está fiscalizando las cosas y estos ejercicios hay que hacerlos. ¿Qué otros elementos tiene la administración para analizar las sociedades y que la empresa tiene que hacer estos ejercicios? Es lo que tiene que ver con los ratios, con los números e indicadores que la empresa refleja en sus números. Si, por ejemplo, analizamos determinada industria y hay datos estadísticos que dicen que en los tambos este año tuvieron un incremento en las ventas de tanto y un incremento en los costos de tanto y que el rendimiento subió tanto. Bueno, si mi establecimiento, que está en ese sector de actividad, difiere sustancialmente de lo que es el mercado, no significa que esté mal, ni que esté en falta ni en infracción fiscal, pero tiene un comportamiento atípico. Entonces ese contribuyente deberá analizar sus números
y evitar errores involuntarios. O sea, si me equivoqué y declaré algo mal, o si estoy en falta fiscal y tengo que corregirlo. Y si está bien, la forma de justificarlo. Y si está bien, es poder tener una justificación de por qué mi establecimiento difiere de lo que fue la generalidad. Sí, entonces, puede pasar también. Perfectamente, porque puede haber determinado hecho inesperado en determinado ejercicio que hace que mi establecimiento, ese contribuyente en particular, difiera de la media. Sí. Pero ¿a qué se apunta? Por eso la recomendación es simular procesos de inspección, es enfrentarse a preguntas de estilo en un proceso inspectivo y en el caso de que haya un comportamiento atípico, tener las pruebas y las explicaciones razonables y confiables para que la otra persona, porque acordemos, no, es una persona la que está del otro lado, que por naturaleza tiene que desconfiar, aunque prevalece el principio de inocencia, los va a cuestionar. Entonces, tener un ensayo, un simulacro de una inspección, no para ensayar una respuesta que justifique algo mal hecho, sino para justamente tener elementos de prueba y respuestas que puedan explicar por qué en determinado ejercicio tuvo un comportamiento atípico en lo que es el resto de las empresas en determinado giro. Entonces, poder tener un simulacro de una inspección, donde, por ejemplo, respondo preguntas de nivel de ventas, márgenes, cuáles son los costos para operar, cuál es el nivel de stock que la empresa mantiene. Por ejemplo, si la empresa manifiesta que nunca maneja stock, compra y vende todo en el ejercicio, pero de repente aparece con un stock de 10 millones de pesos. Respondió una cosa, pero los balances dicen otra. Eso también hay que tratar de detectar esos errores involuntarios. En este caso, la dirección de la compañía dice que la política de stock es no tener stock y refleja un stock de 10 millones de pesos. Claro. ¿Qué pasó? No tiene por qué estar mal, puede ser circunstancialmente quedó un stock en ese ejercicio. Esos errores son los que hay que corregir. El caso contrario sería al revés, el más perjudicial. La empresa manifiesta tener un stock de seguridad de $500.000 y cuando se miran los balances nunca tiene stock. Mandó todo a pérdida y bajó la base imponible para el impuesto. Esas preguntas de rutina son las que se tienen que revisar de manera de poder corregir errores involuntarios. Aparte de los que son preguntas de estilo, lo que es muy importante, un poco lo que ustedes decían hoy, es el orden en sí mismo. El ya tener listos los documentos que el inspector va a solicitar. Saber cuáles son y poder entregarlos rápidamente. Los procesos, este tipo de procesos otorgan al contribuyente plazos de 3 días para entregar los documentos. No pedir prórrogas. Si yo ya sé lo que me van a pedir. Mayores de ventas, mayores de IVA ventas, mayores de compra, mayores de IVA compra, los estados contables, listados de bienes de uso. Esas cosas tenerlas prontas y mandarlas rápidamente. Porque, volvemos a lo mismo, es un proceso, una interacción entre personas. Si a esa persona que está del otro lado fiscalizando le pido prórrogas, no le entrego las cosas que ya sé que tengo que tenerlas, inconscientemente ese individuo, aunque legalmente no tiene que formarse un preconcepto negativo, se lo forma, se lo va formando. Y todo ese tipo de cosas con un simulacro de inspección, con preparar cómo vincularse mejor con el fisco, es a lo que tiende a apuntar, a evitar que la otra persona se genere un preconcepto negativo de una empresa que por ahí está todo perfecto. Entonces, tener listos los documentos, saber qué es lo que me van a preguntar, qué puedo entregar y qué no, son parte de una gran recomendación que es preparar un proceso de inspección. Nosotros no creemos nosotros creemos firmemente en trabajar el proceso inspectivo previo a la inspección. Ya cuando la inspección desembarca y ponernos en pie de lucha y con temas jurídicos, está bien, es parte del derecho del contribuyente, pero lo que hay que apuntar es a hacernos una idea de cuáles son los controles que la administración hace previamente, la inspección de escritorio que se llama, y uno poder hacer su propia inspección en base a lo que uno entiende que la administración va a hacer y detectar errores involuntarios y corregirlos. Cuando llega la inspección, un perfil de colaboración, sé lo que me van a pedir, sé lo que me van a preguntar y poder facilitarlo rápidamente, para no distraerme de otras cosas. Esa es la idea. Y lo último. Esa es la idea central y en eso se especializa un poco también una sección del estudio. Y un poco para concluir la idea es, nos basamos en el autocumplimiento. El contribuyente es el que presenta sus propias declaraciones de impuestos. La administración tiene que tender a facilitar el cumplimiento voluntario, pero hay muchas veces que lo tiene que inducir al cumplimiento. Y un ejemplo muy claro es lo que tal vez ustedes conocen que ha pasado y ha pasado en otros países, que son las famosas cartas que le manda el contribuyente y generan, con las palabras que podemos usar acá, el efecto susto. Mediante el susto el contribuyente cumple. ¿Por qué? Porque el cumplimiento también depende de la percepción al riesgo que tiene el contribuyente.
cuando siente que va a ser fiscalizado, que va a ser controlado y que no pasa cualquier cosa, es que también se comporta mejor. Eso es, podemos seguir. Y la administración usa el efecto susto. El efecto susto con las cartas de detectamos inconsistencias en las presentaciones de tal año, genera un gran éxito en la administración para el cumplimiento del contribuyente. No es invento de Uruguay, es de otras administraciones y a todas les da un muy buen resultado, el efecto susto de las cartas. El famoso me cayó la DGI, me va a caer. Me mandaron una carta, un papelito, se lee. Arregla aquello que sabe que tenemos mal. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta. El efecto susto. Federico, y el estudio hace mucho tiempo ya, bueno, la otra semana celebramos, o estamos celebrando 15 años, ¿no? Pero trabajan con esto, porque yo me acuerdo de que empezamos este vínculo con el tema de las inspecciones, hace bastante tiempo que trabajamos con prever las inspecciones. Nosotros tratamos de estimular el cumplimiento voluntario, como todos los estudios. Una de las maneras es tratando de uno hacer los ejercicios que hace la administración. Claro. Son controles, son una especie de auditorías donde uno detecta posibles errores que el propio liquidador de los impuestos puede tener o el contribuyente puede tener al documentar las operaciones. Eso permite evitar todo lo que se desencadena en el proceso de la inspección. Entonces sí, trabajamos mucho en eso, entendemos que el vínculo con la administración debe ser el mejor y evitar esas etapas jurídicas posteriores que no son buenas para nadie, ni para la administración ni para el contribuyente. Entonces, trabajar en esto a priori, de manera preventiva, sí, es algo que hacemos y que es bastante divertido aparte. Muy bien, 2915-2732, el teléfono de Willy Lafourcade, se comunican con ellos, no me llamen a mí para decirme nada, que me cayó la DGI, que no me cayó, no, 2915-2732, lo llaman directamente a ellos. ¿Cómo es la frase exactamente? Que la voy a anotar inclusive. Ser ordenado es un negocio en sí mismo. Ser ordenado es un negocio. Y acá es un ejemplo claro, el ya tener todo listo, ahorro un montón de tiempo y costos de procurar pruebas después, cuando lo puedo ir haciendo mes a mes o año a año. Así que sí, está vigente todavía. Federico, gracias. No, gracias a ustedes. Por acompañarnos esta mañana, 10:32 minutos de la mañana. Seguimos adelante, hay todavía unos cuantos minutos de Sin Vueltas para compartir. Un proyecto es exitoso cuando el éxito se comparte, cuando un equipo acompaña desde la cercanía y la solidez, generando la confianza necesaria para alcanzar metas en común. Willy Lafourcade está presente en la base de cada negocio, acompañando los primeros pasos y respaldando la trayectoria de cada cliente, siempre en búsqueda de mejorar la experiencia e intercambiando valor de forma personalizada. Hace 15 años que el cliente y nosotros somos un mismo equipo. Desde entonces perseguimos los mismos valores que nos caracterizan: actualización, seguridad, cercanía y confianza. No solo somos la mano que se tiende para levantarte, también somos el paracaídas que te da la seguridad para saltar. Crecemos en conjunto, acompañando proyectos locales e internacionales, brindando un asesoramiento contable, tributario y notarial a medida de las necesidades de cada cliente. Ya son 15 años caminando juntos en el mismo sendero. Sigamos avanzando.